atentos. Les agradezco por el tiempo que se están sacando para asistir a estas clases virtuales. Cada uno tiene que tomar el avance como lo que estamos pasando, ¿no? Es una situación diferente y tenemos que adaptarnos a esta situación. Muchas personas seguro que están esperando volver a la normalidad, pero esto es seguro, ¿no? Vamos a volver a otra normalidad, no vamos a volver a lo que ya conocemos, ¿no? La normalidad de ahora en adelante va a cambiar en muchos aspectos, tenemos que estar preparados para todo esto y seguramente por los primeros meses que retomemos las clases vamos a llevar 50-50 nuevamente de modalidad virtual y modalidad presencial. Pero estos detalles, nuevamente les digo, no quiero que se desesperen, le daremos un poco más de tiempo hasta la última semana de abril para volver a conversar. Ya, sobre lo que he dicho hasta este momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración que quisieran hacer antes de empezar la continuación del movimiento circular variado. Si quieren pueden activar su micrófono o pueden escribirlo en el chat, no hay problema. Si es que alguien tiene alguna duda, por ejemplo, alguien me comentó, me escribió uno de sus compañeros o compañeras indicando que no tenía el tema del recurso del Internet para poder participar activamente. ¿Y qué iba a pasar con ese caso? Entonces ahí respondiendo para que todos estén al tanto, no vamos a hacer una separación de tipos de estudiantes, ¿no? Esta modalidad o forma de trabajo es una alternativa a todo lo que está ocurriendo. No es algo oficial, pero lo que busca es, como todo lo que estamos haciendo, es adecuarnos a lo que va a ocurrir. Entonces, las personas que realmente no pueden conectarse o no tienen el internet, digamos, finalmente no podrán hacerlo, ¿no? Una forma paliativa que yo había respondido a su compañera era que traten de esforzarse en entrar una vez a la semana mínimamente al internet y descargar los videos, ver el avance y hacer un esfuerzo por estar conectados y no estar totalmente desconectados, ¿no? De todas formas, aquellos que realmente no pueden hacerlo o no sé, finalmente estén con un problema de salud y no pueden hacerlo, esto no es mandatorio, no va a haber una calificación de estas clases ni todo esto, ¿no? Pero sí está enfocado más en reducir el impacto de afectación de la cuarentena en lo que es el avance. Ya, bueno, si no hay más preguntas, empezaremos en la clase. Eh, Nos habíamos quedado en lo que es movimiento circular variado. Les recuerdo que aquí les voy a mostrar un diagrama, creo que no se ve muy bien, o lo voy a poner al medio. El movimiento circular se trata acerca del movimiento de un objeto o una partícula, un sistema de partículas alrededor de un eje de rotación. En el gráfico que están viendo acá hay un objeto que está dando movimiento circular y hay otro objeto hay un eje de rotación que está acá alrededor del cual el objeto da ese movimiento circular. Las características que habíamos visto hasta la anterior clase eran de que el movimiento circular tenía algunas propiedades donde habíamos cambiado lo que se llama esto de la parametrización del movimiento lineal. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que había una correspondencia directa entre lo que era desplazamiento lineal y lo que es desplazamiento angular? De la misma forma, los otros parámetros que habíamos estudiado como velocidad angular y aceleración lineal y aceleración y velocidad lineal en movimiento circular se convertían en lo que es velocidad angular y aceleración angular. Entonces, nuevamente, aquí solamente para recordar es que los parámetros y las ecuaciones del movimiento lineal también nos están sirviendo o nos van a llegar a servir y son los mismos como que haciendo un cambio de variable para el movimiento circular. Con esto dicho, vamos a ahora retomar el movimiento circular variado. ¿Se acuerdan? Ahí para contextualizar, teníamos el movimiento lineal, el movimiento circular uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado.
en movimiento lineal, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué es lo que el variado al final le añade al movimiento? Cuando hablamos de un movimiento que sea variado o circular o lineal, se está refiriendo a que hay una aceleración. Ahora, en el caso del movimiento circular variado, se está refiriendo a que la aceleración angular existe, o sea que la velocidad angular varía. No estoy diciendo que la aceleración angular varía, que eso es diferente, sino que estoy diciendo que la aceleración angular es constante. Lo que varía es la velocidad, pero sí hay aceleración. ¿Se acuerdan que en movimiento circular uniforme no hay aceleración angular? Y cuando no hay aceleración angular, la ecuación se vuelve muy sencilla. Algo como velocidad, distancia sobre tiempo. En este caso sería velocidad angular, desplazamiento angular sobre tiempo. Esas ecuaciones sencillas lo habíamos visto en la anterior clase. Ahora, lo que está cambiando acá es específicamente que en el movimiento circular variado ya existe una aceleración angular que hace que la velocidad angular varíe. Para, para imaginar un poco aquel tipo de movimiento circular variado, existen muchos ejemplos en la realidad entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, el movimiento circular de un objeto como un reloj está llegando a ser un movimiento circular uniforme. ¿Qué es lo que ocurre? En el movimiento circular uniforme siempre va a existir el mismo tipo de movimiento, es decir, el movimiento se recicla. Por ejemplo, un reloj tiene movimiento circular uniforme. Cada 12 horas da una vuelta entera a las manecillas del reloj, el horero. Y el minutero de un reloj cada hora da una vuelta completa. Y se recicla. Cada hora da una vuelta, cada hora da una vuelta. Eso lo sabemos y ese es un movimiento circular uniforme. Ahora, el movimiento circular uniforme variado también se aplica en casos reales que vemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, el motor de un automóvil tiene movimiento circular uniforme variado, porque a veces se detiene, a veces avanza un poco, a veces acelera para tener movimiento lineal y a veces desacelera. Pero el motor sigue ahí, ¿no? Por eso tiene movimiento circular uniforme variado. ¿Qué más? Eh, en este gráfico les voy a mostrar un gráfico, este de acá, que está un poco pequeño, lo voy a agrandar. De acá. En este movimiento, si se dan cuenta, lo que vamos a ver es que el objeto en un tiempo t, este es el centro de rotación, este es el origen, en un tiempo t tiene una velocidad angular. Después de que ha ocurrido un intervalo de tiempo y llega al tiempo t', el objeto ya tiene una velocidad angular prima. Es decir, la velocidad angular ha cambiado. No sabemos en este ejemplo, en este gráfico, si es que ha aumentado o ha disminuido. Lo que sí es seguro es que ha cambiado. Entonces, cuando hay un cambio de la velocidad angular, ya decimos que el movimiento circular es variado, o sea, hay una aceleración angular. ¿Qué más? A ver. Un poco viendo el párrafo que está escrito acá. Dice, en la figura anterior se muestra la velocidad angular en el tiempo final, que es este, y el tiempo inicial. La variación de la velocidad angular en relación del tiempo representa la aceleración de la partícula. Y esta es la ecuación que habíamos visto inicialmente en movimiento lineal, es muy parecida al movimiento circular. La aceleración angular es igual al límite de la variación de tiempo cuando el tiempo tiende a cero de la velocidad angular respecto de una variación de tiempo. Si esta variación de tiempo realmente es muy pequeña, esto se puede decir que es la derivada de la velocidad angular sobre la derivada del tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la
aceleración angular. Las unidades son radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué más? Este capítulo de movimiento circular uniforme variado es realmente muy cortito porque aportan unas ecuaciones que son muy parecidas a las ecuaciones de movimiento lineal. Lo vamos a acabar y van a ver que es una extensión del movimiento lineal uniforme variado. ¿Qué más? Si nosotros tenemos, miren esta circunferencia de acá, les voy a mostrar. Hasta la anterior semana nosotros habíamos dicho que hay una aceleración centrípeta en todo movimiento circular. Fíjense acá, si este es el centro de rotación y este punto es el movimiento del objeto, el objeto tiene una aceleración centrípeta dirigido hacia el eje de rotación. Les había comentado algo más acerca de la aceleración centrípeta. A esta aceleración centrípeta se le llama también aceleración normal. La aceleración normal. ¿Qué más? Esta aceleración centrípeta, recordando la anterior clase, les había comentado que es la responsable de obligar al objeto a mantener un movimiento circular. Les voy a dar un ejemplo muy clásico. Si nosotros agarramos un objeto mediano en la realidad, en la práctica, le atamos, imaginen por favor que le atamos una cuerda de un extremo y del otro lado de la cuerda nosotros agarramos con la mano y hacemos dar vueltas en el aire, se van a dar cuenta que a medida que aumentamos la velocidad de rotación del objeto, la cuerda se pone más tensa. Es como si agarrara más fuerza. ¿Por qué ocurre esto? Porque a medida que nosotros hacemos dar vueltas un objeto, debe haber algo que lo obliga a mantener el movimiento circular. Esa aceleración que obliga al sistema a tener movimiento circular es la aceleración centrípeta. Podría ponerles yo una pregunta teórica en el examen indicándoles cuál es la aceleración que obliga a tener a un objeto movimiento circular. La respuesta sería la aceleración centrípeta. ¿Por qué? En el momento que esta aceleración centrípeta desaparece, nada obliga al objeto a moverse en movimiento circular. Les había comentado en las clases de cinemática que existe una tendencia de los objetos a moverse o en línea recta o no moverse o estar detenidos. Esa es la tendencia natural. Es decir, que si ustedes están agarrando, volviendo al ejemplo anterior, un objeto amarrado con una cuerda y lo hacen dar vueltas con su mano, en el momento que alguien les corte la cuerda, el objeto va a salir disparado en línea recta. Esa es la tendencia. Podemos pensar que la aceleración centrípeta es como esa cuerda que obliga al objeto a mantener el movimiento circular. Ya esto es una propiedad intrínseca del movimiento circular. Nunca puede ser cero. Cuando la aceleración centrípeta es igual a cero, no hay movimiento circular. Ya hasta ahí quedamos bien. Aquí voy a añadir algo más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ahora hay aceleración angular? Volviendo a este gráfico de acá, si es que hay una velocidad angular, en el tiempo inicial es v omega y en el tiempo final es omega prima, significa que la velocidad angular, perdón, ha variado, pero también significa que la velocidad tangencial ha variado. Recuerden que la velocidad tangencial es como una flecha perpendicular que se alinea a la línea del eje de rotación. Esto es el centro. Esta es la línea del eje de rotación. Y aquí, si nosotros trazamos una línea perpendicular, es decir, que forme 90 grados con esta línea hacia el radio, esa es la dirección de la velocidad tangencial. Por lo cual, cuando hay aceleración angular, decimos que la velocidad tangencial varía también. Y si varía de un punto a otro, significa que hay una aceleración tangencial. Con esas dos aceleraciones, la aceleración centrípeta, que es esta de acá, y la aceleración tangencial, ya existe una aceleración total. Y esa aceleración total solamente se da cuando el movimiento es circular, uniforme, variado. Nuevamente, para recapitular, cuando el movimiento circular es variado, existe esa aceleración centrípeta y existe la aceleración tangencial, por lo cual las dos van a sumar a una aceleración total por el teorema de Pitágoras.
Cuando el movimiento circular es uniforme, o sea, no hay aceleración, solamente hay aceleración centrípeta, no hay aceleración tangencial, por lo cual la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta. Eso es lo que pasa. ¿Qué más? Aquí, movimiento circular uniforme variado. La aceleración es constante. Tenemos muchos casos de estudios que se aplican a esta situación de movimiento circular uniforme variado. La Tierra alrededor del Sol no es circular uniforme variado, es movimiento circular uniforme, no es variado. Pero sí hay otros ejemplos, ¿no? ¿Cómo analizamos ahora este tipo de movimiento? Vámonos directo a los gráficos. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos en esta gráfica la aceleración versus el tiempo. Esta aceleración versus el tiempo me da un comportamiento de esta aceleración en el tiempo. Como esto estamos diciendo que es uniforme variado, es decir, aunque la aceleración angular existe, no cambia en el tiempo, se mantiene constante. Solo la aceleración angular. Lo que sí varía es la velocidad angular, porque está aumentando. ¿Qué más? Esta ecuación ya la conocemos. Prácticamente esta ecuación es la ecuación del área. Si yo digo que esta área es igual a la variación de velocidad angular, yo puedo decir que la área de esta gráfica es la aceleración angular acá, como es un rectángulo por base por altura. La altura sería la aceleración angular y la base sería la diferencia entre tiempo menos el tiempo inicial. Con esta ecuación ya podemos hallar esta otra ecuación, que es una ecuación que ya la conocemos, ¿se acuerdan? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si se dan cuenta, estas ecuaciones que hemos hallado son muy parecidas a las ecuaciones de movimiento lineal. ¿Cuál es la otra gráfica? La otra gráfica es esta, la gráfica de velocidad angular respecto del tiempo es, y me da este gráfico. Nos fijamos los ejes. En el eje Y tenemos velocidad angular y en el eje X tiempo. Es decir, este gráfico me muestra el comportamiento de la velocidad en el tiempo. Si se dan cuenta, es una pendiente. Cuando hay esta pendiente, significa que hay aceleración angular. Muy parecido a la gráfica de movimiento lineal, prácticamente la misma gráfica, pero cambiando de variables. Ahora, aquí hay una velocidad inicial y aquí llega una velocidad final. Aquí hay un tiempo inicial y después de un tiempo t llega una velocidad final. Y en ese tiempo ha recorrido un desplazamiento angular. Si analizamos esta gráfica y hallamos la ecuación, podemos decir, podemos llegar a desplazar esta misma ecuación. ¿Se acuerdan? Esta ecuación es la ecuación muy parecida de movimiento lineal que hemos obtenido de esta misma ecuación, ¿no? Ahora, no voy a explicar esta ecuación porque ya lo hemos demostrado, no con las mismas variables, pero sí con el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme variado, lo hemos explicado, y aquí es prácticamente como un cambio de variable. A lo que yo me voy a ir es a esto siguiente. Las ecuaciones para el movimiento circular uniforme variado son muy similares en forma a las ecuaciones de un móvil que describe movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Cuál es el cambio de variable aquí que necesito que recuerden? En la clase que hemos tomado hasta donde hemos podido, yo recuerdo que les hice memorizar estas tres ecuaciones, ¿se acuerdan? Estas tres. Sí. ¿Se acuerdan que les había obligado prácticamente que practiquen y que memoricen? ¿Para qué nos sirve esto ahora en este nuevo capítulo? Nos va a servir nos va a servir para hacer el cambio de variable y vamos a poder utilizar las mismas ecuaciones. Ya, a ver, ¿cómo es esto? Primero,
posición. ¿Cómo describimos posición en movimiento lineal? Con la variable x, que era posición lineal o distancia lineal. Lo que hablamos ahora es esto. Ya no es una distancia lineal, sino es una distancia angular o un desplazamiento angular. A este desplazamiento angular, como un cambio de variable, en vez de desplazamiento lineal, le llamamos con la letra tita. Y la variable ahora es tita. Luego, para velocidad lineal, que era con la letra b grande o b chica, aquí se vuelve velocidad angular con la letra omega. Y para la aceleración lineal, que era con la letra A minúscula o la letra A mayúscula, para movimiento circular lo utilizamos con la aceleración angular, que es la letra alfa. Entonces son tres variables que necesitamos ahora memorizar con este cambio, digamos, del tipo de movimiento. Desplazamiento angular, tita. Velocidad angular, omega. Aceleración angular, alfa. Vamos ahora a las ecuaciones. ¿Cuáles serían las ecuaciones? Ecuación de movimiento. ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿No? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta misma ecuación llevando al movimiento circular sería velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Ahí quiero que noten que las ecuaciones tienen la misma estructura y forma. Lo único que cambiamos es las variables de movimiento lineal a movimiento circular. Con esa explicación, las otras dos ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Se acuerdan? Estas de acá, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí recuerdo que muchos cuando hemos memorizado las ecuaciones en clase o se olvidaban el tiempo o se olvidaban la aceleración o se olvidaban el cuadrado o se olvidaban un medio. Pero me acuerdo que también han practicado bastante, tanto en el aula como fuera de ella, y al final todos habían memorizado esta ecuación. Con el cambio de variable, esta misma ecuación se convierte en desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por tiempo más menos un medio aceleración angular por tiempo al cuadrado. Es decir, es la misma ecuación, con cambio de variable. Y la tercera ecuación que les había pedido que memoricemos es esta de acá, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración lineal por desplazamiento. En movimiento circular es lo mismo. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad inicial angular al cuadrado más dos veces aceleración angular por desplazamiento angular, con el cambio de variable. ¿Se han dado cuenta? Las ecuaciones son las mismas. Lo único que puede cambiar aquí en la práctica es que ya no estamos hablando de movimiento lineal, sino de movimiento circular, por lo cual le vamos a añadir a esto todavía la aceleración tangencial, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Son tres parámetros adicionales para el movimiento circular. Velocidad angular, aceleración centrípeta. Eso es de lo que ahora estamos sumando tres variables más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos la aceleración total en MCU, les había comentado hace un momento. Cuando yo tengo MCV, tengo una aceleración centrípeta que siempre va a existir. Tengo una aceleración tangencial debido a la aceleración angular y con esto calculo la aceleración total. Dos ecuaciones auxiliares, esta de acá. La aceleración tangencial depende de la aceleración angular por el radio. Es decir, que si yo aumento el radio de giro de un objeto, va a tener mayor aceleración tangencial. Volviendo al ejemplo de la cuerda amarrada a un objeto, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una cuerda muy larga, la aceleración en la punta de la cuerda va a ser muy grande. Esto es coherente. Imaginen amarrar un objeto en una cuerda, lo hacen dar la vuelta y por un accidente choca con una persona. ¿Qué piensan que le puede llegar a causar más daño? ¿Una cuerda pequeña o una cuerda muy grande?
Ahí pensando, si se dan cuenta, sería la respuesta una cuerda muy grande. Esto es coherente con esta ecuación que estamos hablando. A medida que el radio aumenta, la aceleración en el final o en el objeto es mayor. Y también, a medida que la aceleración angular aumenta, la aceleración tangencial también aumenta. Entonces, con esta aceleración tangencial, que son estas mismas, yo calculo la aceleración total. La ecuación de aceleración centrípeta, por si acaso, si recordamos la anterior clase, habíamos dicho que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o a la velocidad angular al cuadrado por el radio. En esta ecuación muchas veces los estudiantes se confunden y pueden llegar a colocar velocidad angular al cuadrado sobre el radio o velocidad tangencial al cuadrado por el radio. Para no equivocarse en la ecuación, lo que tenemos que hacer es hacer análisis de unidades. Si se dan cuenta, la velocidad angular es radianes por segundo, ambos al cuadrado, multiplicado por radio, que es en unidades de metros, se convierte en metros por segundo al cuadrado, porque las unidades de radianes no tiene unidades. ¿Se acuerdan, verdad? A ver, voy a tratar de compartirles esto. Les decía esto, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, radianes, radianes, todo esto al cuadrado, multiplicado por metros, esto va a dar igual a metros por segundo al cuadrado. Ya no se ve bien, pero ahí está. Obviamente, cuando nosotros multiplicamos unidades de metro por radian al cuadrado, esto queda anulado porque no tiene unidades. Al final nos queda unidades de aceleración lineal. Eso es lo que se espera en aceleración tangencial. Y en aceleración centrípeta lo mismo. Así que, bueno. Muy bien. Hasta ahí habíamos dicho que esto es la aceleración total, es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se calcula esta aceleración total? Si se dan cuenta, la aceleración centrípeta y la tangencial siempre van a formar 90 grados. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta se dirige radialmente hacia el eje de rotación y la aceleración tangencial siempre se dirige perpendicularmente al eje de rotación, es decir, forman 90 grados. Como forman 90 grados, nosotros utilizamos Pitágoras para hallar la aceleración total, es decir, la raíz del módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Esto me da la aceleración total. ¿Qué más? Creo que por ahora eso es todo la parte teórica de aceleración de movimiento circular uniforme variado. Las ecuaciones, que es lo más importante, que les decía que sí es importante que memoricemos, y estas consideraciones de aquí, aceleración tangencial y aceleración centrípeta, son dos ecuaciones auxiliares que necesito memorizar. La aceleración total, no, porque si nosotros recordamos la definición de estas dos aceleraciones y que forman 90 grados, Pitágoras ya es, se entiende, se da por entendido que utilizamos Pitágoras para hallar la aceleración total. ¿Qué más? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta de lo que es movimiento circular. Si no pueden hablar, pueden también escribir en el chat. Si es que tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos, máximo 5 minutos, por favor, para que los que están atentos puedan levantarse o ir a buscar algo de tomar o de comer, no sé, mientras tanto. Entonces, en 5 minutos, obviamente no cuelguen esta sesión, manténganse en línea. En 5 minutos vamos a empezar lo que es dinámica lineal.
Este capítulo de dinámica, adelantándoles un poco, es un capítulo ya totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora en cinemática. Particularmente a mí me gusta mucho explicar este capítulo. ¿Por qué? Por la razón de que es un capítulo muy interesante de la rama de la física, junto a lo que es trabajo y energía. Son dos capítulos muy interesantes de lo que es física, que no es muy teórico, sino que es más bien basado en la naturaleza y en la realidad de lo que vivimos día a día. Ya, entonces, por favor, en 5 minutos continuamos con la clase.
Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se hayan movido un poco y hayan hecho un pequeño break. Vamos a continuar. Eh, ¿Se escucha? ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman en el chat? Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, de acuerdo. Continuamos. Este capítulo en realidad es el capítulo número 5. Aquí está con capítulo número 7 porque esto está de acuerdo al anterior penso. Pero ahora el capítulo 5 es dinámica lineal y dinámica circular. Antes el capítulo 7 solo era dinámica y el capítulo 8 era dinámica circular, pero ahora lo han unido, como ustedes saben. El capítulo 5 es dinámica lineal y dinámica circular. Hoy vamos a empezar la introducción y algunas leyes de lo que es dinámica. Les adelantaba diciéndoles que este capítulo en particular para mí es muy interesante brindarlo, conversarlo, reflexionarlo, porque hay muchos ejemplos que se pueden dar con este capítulo. Es muy interesante porque te abre muchas formas de ver la naturaleza y tiene muchas aplicaciones en la realidad. Ya, así que empezaremos. El capítulo de dinámica como tal se encarga de estudiar el movimiento considerando algunas causas que lo producen. Veamos el gráfico de acá. Si se dan cuenta, el gráfico muestra a una persona jalando a un burrito. El burrito está cargado de algunas ramas a través de una cuerda que está amarrado a su hocico. Entonces la persona va jalando este burrito, pero el burrito naturalmente ofrece resistencia. Y es un ejemplo muy claro de aquello que les comentaba también hace un momento, de que todo objeto naturalmente no quiere cambiar su estado de movimiento. Es decir, si un objeto está detenido, quiere seguir detenido. Y no solo quiere seguir detenido, sino opone resistencia a ser movido. Y lo complementario a eso es que si un objeto ya está en movimiento rectilíneo uniforme, con una velocidad constante, quiere mantener también su velocidad constante. No quiere ni acelerar ni detenerse. Y para ello también ofrece una resistencia a ese cambio de movimiento. Un ejemplo que yo les daba a modo de broma se parece a nosotros, les decía, o a ustedes, que en las mañanas no quieren despertarse, ¿no ven? No quieren levantarse, si es que están echados en cama, quieren seguir echados en cama. Era un ejemplo a modo de chiste, pero que en la realidad aplica en lo que es la física. Un objeto que está así detenido quiere seguir detenido y más aún ofrece esa resistencia. Este ejemplo es un resumen de esa resistencia y de que el movimiento como tal no se genera automáticamente, sino alguien tiene que generarlo. ¿Qué más? Hasta esta parte en el capítulo, desde la parte introductoria hasta el movimiento circular, siempre hemos visto ejemplos de todo aquello que ocurre de varios tipos de movimiento, pero no nos ha importado qué lo ha provocado, qué lo ha iniciado o qué lo ha disparado. ¿Se acuerdan? Los ejercicios son del tipo de que tenemos un objeto en movimiento a 65 kilómetros por hora, pero nunca nos dicen este objeto ha llegado a esa velocidad, disparado por un rifle o ha sido lanzado por una catapulta o ha sido lanzado por una persona. O sea, nunca nos dan los detalles de qué ha provocado el movimiento y prácticamente no nos interesaba. Pero ahora cambiamos acá en lo que es dinámica, sí nos interesa saber qué es lo que está ocurriendo, qué está provocando el movimiento y qué ocurre en ese intervalo de que se produce el movimiento. Esa más o menos es el resumen de todo el capítulo.
Avanzando un poco y viendo sobre la parte teórica, voy a leer a continuación. Dice, cuando usted mira a su alrededor, sin importar el lugar en que se encuentre, siempre se observará y encontrará la presencia de la mecánica. Es decir, observará el movimiento de los objetos y sus leyes explican el funcionamiento del movimiento. Las construcciones de edificios, carreteras, desde los talleres de carpintería más artesanales hasta las empresas más modernas, al igual que los vuelos cósmicos y la tecnología satelital. Todo eso incluye una parte de la mecánica. ¿Por qué? Porque somos movimiento, prácticamente somos movimiento, tanto a nivel macroscópico, los planetas, como a nivel microscópico, nuestras células, la sangre, todo está en constante movimiento. Y el hecho de que exista movimiento es un signo de que existe vida, de que hay vida. Y esa vida o movimiento es producido por algo. Entonces, algunas características de la mecánica lo vamos a conocer ahora en este capítulo. El lema de este capítulo es que la dinámica o este tema se dedica a estudiar las causas que hacen variar el movimiento, lo que constituye un aspecto de la mecánica que se llama dinámica. La dinámica se encarga de estudiar las causas que hacen, producen o varían el movimiento o estado de movimiento de un objeto. Cuando yo hablo de estado de movimiento, no significa que el objeto siempre esté moviéndose. Por ejemplo, cuando un objeto está en reposo, podemos decir que su estado de movimiento es nulo, o sea, no tiene estado de movimiento. Pero aún así, esto puede o llega a ser un parámetro de la dinámica, porque ese objeto que está en estado de movimiento nulo, en cierto momento por la acción de una fuerza externa o por la acción de una persona o alguien, puede recibir un impulso y empezar a moverse. De eso se trata este capítulo. ¿Qué más? La palabra dinámica proviene del griego dynamis, que significa fuerza. Nos limitaremos solo al caso especial muy importantes de objetos que se mueven con una rapidez comparada con c, que es la velocidad de la luz. Este es el dominio de la mecánica clásica. Ahí hago un paréntesis y comentarles de que en realidad esta limitación sí se basa en que las primeras ecuaciones de estudio del movimiento a través de la dinámica se ha realizado con experimentación directa de la naturaleza, es decir, objetos que se mueven bajo nuestra visión, que podemos nosotros encontrar en la naturaleza, como el movimiento de un objeto, la caída de una manzana, por ejemplo, cosas así. Entonces, las leyes que se han hallado son relacionadas a este tipo de movimiento. ¿Qué más? No consideramos objetos moviéndose a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque una parte de la teoría de la relatividad de Einstein dice que cualquier objeto que empieza a aumentar su velocidad también aumenta su masa. Es decir, que un objeto para llegar a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz también tiene que aumentar su masa de forma directa o proporcional. Por lo cual casi esto haría imposible acelerar a un objeto como a una persona a la velocidad de la luz, porque su masa también va a aumentar. Eso dice la teoría, no se han hecho exactamente experimentos directos de acelerar a una persona cerca de la velocidad de la luz. Pero en la práctica sabemos que esto tiene sentido porque cuando nosotros vemos la luz no tiene masa, pero aún así se logra acelerar a la velocidad de la luz. ¿Por qué logra acelerar a la velocidad de la luz? Porque no tiene masa, esa es la explicación. Si la luz tuviese masa, la aceleración de esa masa nos llegaría a golpear a nosotros mismos y seríamos golpeados por la luz, pero eso no ocurre, sabemos que no ocurre. Entonces, por eso esa es la limitación que dice acá, que no estudiamos de los objetos a la velocidad de la luz y prácticamente a esto le decimos que es parte de la mecánica clásica. El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos clásicos relativistas o cuánticos, pero también en termodinámica y electrodinámica. Es decir,
La mecánica y la dinámica prácticamente se mete como que se va metiendo directamente en muchas áreas y se va metiendo indirectamente en otras tantas. Termodinámica, electrodinámica, sistemas mecánicos, sistemas cuánticos, como que está presente en todo porque se está hablando de lo que es el concepto de movimiento. ¿Qué más? Algunos parámetros importantes que necesitamos conocer acá en lo que es el estudio de la dinámica es el más importante de todos, por si acaso, es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo se lo estudia? ¿Qué entendemos por fuerza? Sé que regularmente yo en clase siempre pregunto cuando llego a este capítulo a los estudiantes, les pregunto qué entienden por fuerza y voy escuchando lo que cada uno entiende por fuerza. El resumen de lo que se entiende por fuerza es este dibujo de acá, el dibujo que les muestra un poco a Hulk, que es parte del universo Marvel, y nosotros tenemos referencia de fuerza o de una persona que tiene fuerza, ese concepto, ¿no? De que si alguien tiene fuerza puede mover objetos pesados, es fuerte, puede hacer mucha destrucción como Hulk, digamos. Algo así es el concepto general que nosotros tenemos por fuerza en la vida cotidiana. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a dar una definición más concreta de lo que es fuerza. Antes de dar esa definición, eh, tenemos nosotros un concepto y siempre decimos, no, este tipo tiene mucha fuerza o este tipo es muy débil, lo que significaría que no tiene mucha fuerza, pero en la realidad en física no es tanto así el concepto de fuerza, ¿no? ¿Cuál es su definición exacta? La fuerza es una magnitud física vectorial. Esta de acá es una magnitud física vectorial capaz de modificar la cantidad de movimiento, función de la masa y velocidad o la forma de los cuerpos de los materiales. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo acá? Una fuerza es un vector, para empezar. Puede modificar la cantidad de movimiento o puede modificar el estado de movimiento de un objeto o puede deformar a los cuerpos materiales. Obviamente esto tiene sentido cuando uno lanza un objeto muy pesado hacia una pared o hacia otro objeto. Si el objeto tiene mayor dureza y peso, puede llegar a destruir al otro objeto. Cambia su forma de los cuerpos materiales. Y también puede cambiar su estado de movimiento, es decir, ponerlo en movimiento. Puede poner en movimiento un objeto. Eso nosotros sabemos que es así. Ahora, para que, para que la fuerza pueda existir, debe haber una interacción, número uno. O sea, no podemos decir que un objeto es fuerte o un objeto no es fuerte solamente por su existencia, sino que un objeto se puede un objeto y una fuerza se puede definir por la capacidad de interactuar mínimamente entre dos partículas o sistema de partículas. Obviamente el caso real es sistema de partículas, el caso simplificado es interacción entre dos partículas donde hay un intercambio de fuerzas y ahí se puede medir la cantidad de fuerza de cada uno. ¿Cuáles son las características de la fuerza? Como este es un vector, habíamos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial, se caracteriza por tener cuatro elementos. ¿Cuáles son? Si se dan cuenta, son muy parecidos. La fuerza o las características de la fuerza son muy parecidos a las características de un vector. Primero, punto de aplicación. Vayamos a este ejemplo de acá, ¿no? Les voy a describir el escenario antes. Esto es un sistema, una construcción donde tiene un punto de apoyo. Esto puede llegar a ser una cuerda que está atada en el punto A y aquí está una persona en el punto B, al otro extremo de la cuerda, punto A, punto B. Entonces, una fuerza primero tiene un punto de aplicación. En este diagrama, ¿cuál sería el punto de aplicación? ¿Sería A o B? Si nosotros estamos hablando de que el sistema que estamos estudiando es esta construcción, el punto de aplicación es el punto A. Lo que hace la cuerda solamente es transmitir la fuerza, no lo aumenta ni lo disminuye, lo cual la fuerza que aplica la persona en el punto B
Es la misma fuerza que hay en el punto A. El punto de aplicación es el punto A. La dirección, por ejemplo, esta persona está jalando de la dirección del punto A hacia el punto B. No es lo mismo que jale del punto A hasta esta parte inferior o lo mismo que jale desde este punto A hasta esta parte horizontal. No es lo mismo, por eso la dirección de una fuerza importa muchísimo. ¿Qué más? El sentido, no es lo mismo jalar de A hacia B o de B hacia A. ¿No ves? Es lo mismo que si ustedes están frente a una caja y ustedes empujan hacia la caja, la dirección va a ser en la misma dirección, el movimiento va a ser en la misma dirección que ustedes empujan. Pero otra cosa sería que ustedes jalen. Si ustedes jalan la caja o una caja, por ejemplo, la caja va a venir hacia ustedes. Entonces, el sentido de la fuerza que aplican define el resultado del movimiento. Y la intensidad, que es el módulo de la fuerza, prácticamente define el resultado también del movimiento. Si aplico una fuerza muy grande o una fuerza muy pequeña. Entonces, estas son las variables o los elementos característicos de una fuerza. 4. Son parecidos a las características de un vector. ¿Qué más? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Las unidades de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Esto en honor a Isaac Newton o Sir Isaac Newton, ¿no? Un científico que ha propuesto 3 leyes que se conocen como las leyes de Newton, con las cuales nosotros podemos explicar la dinámica o la mecánica del movimiento. Antes de eso, las unidades en el sistema internacional es el Newton de la fuerza. Y esto se puede traducir en 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. ¿Qué significa un Newton o la fuerza de un Newton? Significa que un Newton proporciona a un objeto de 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que hace. Si ustedes aplicarían una fuerza de 1 Newton a un objeto de 1 kilogramo, el resultado sería que ese objeto acelera a 1 metro por segundo al cuadrado. Eso significa un Newton en el sistema internacional. Obviamente, hay otras unidades para la fuerza, como la DINA, y como otros tipos de unidades de fuerza. Los vamos a ver a resumen más adelante, pero por ahora necesitamos conocer este en el sistema internacional de unidades, que es el más importante. ¿Qué más? Hasta aquí he dado una pequeña introducción de lo que es dinámica. Hemos visto este ejemplo de acá, hemos visto un poco las unidades de la fuerza, que es una fuerza, y lo que ahora nos tocaría llevar son las leyes de Newton. Son 3 leyes. No creo que acabemos ahora porque también se nos está acabando el tiempo, las 3 leyes de Newton, pero sí quisiera ver una de las leyes mínimamente. Entonces les voy a dar un poco el contexto. ¿Qué son las leyes de Newton? Se denominan leyes de Newton a 3 leyes concernientes al movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Sir Isaac Newton en 1687, no es hace mucho tiempo, en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, es un libro obviamente. Las leyes de Newton constituyen la base de la mecánica clásica y explican la relación entre la masa y la aceleración de los objetos en movimiento. Muy bien, no vamos a detener a detallar esta introducción, pero sí quiero ir directamente a la primera ley de Newton. No vamos a avanzar ni la segunda ni la tercera hoy día, pero la primera ley de Newton quiero describirles de qué se trata. Es muy relacionada a toda la introducción que les había dado y quiero mostrarles este gráfico. Si se dan cuenta, este gráfico nos muestra una personita con una cuerda tratando de mover a un objeto muy pesado, una piedra, una roca. ¿Qué es lo que hace esa roca? ¿Creen que esa persona lo mueva? Probablemente no lo mueva, porque la roca en comparación con la persona parece muy grande. Si la densidad de la roca es muy alta, obviamente lo hace más pesado. Entonces va a ser difícil que la persona lo mueva. Si se dan cuenta el gráfico, este gráfico está mostrando que la persona hace mucho esfuerzo por moverla, pero no lo mueve. Prácticamente es como lo que les decía hace un momento. La roca ofrece una resistencia natural a cambiar su estado de movimiento.
Por lo cual, la primera ley de Newton es relacionada a esto que les comento. Se llama ley de la inercia. La ley de la inercia dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúen otros cuerpos sobre él. ¿Qué dice el principio de la inercia o la ley de la inercia? Dice que si un objeto está detenido en velocidad cero, no va a haber nada que lo mueva a menos que sea algo externo. O sea, esto significa que este objeto va a querer permanecer en reposo. Y si está en velocidad constante, por ejemplo, les doy un objeto en velocidad constante, es en el espacio. Si una persona en el espacio, si pudiese hacer un lanzamiento, es decir, lanzar un objeto desde un cohete espacial, lo lanza con una fuerza y este objeto adquiere una velocidad constante, el objeto se va a quedar viajando por siempre con esa velocidad constante, porque está en el vacío y no va a haber nada que lo detenga. O sea, va a estar en movimiento constante eternamente. A menos que venga algo y lo detenga y le haga cambiar ese estado de movimiento. Ese es el principio de inercia. El principio de inercia es la resistencia natural de todos los objetos a cambiar su estado de movimiento. No quieren cambiar a menos que alguien lo obligue o otros cuerpos interactúen con él obligándolo, ¿no? ¿Esto qué significa? Si sobre un cuerpo u objeto no actúa ningún otro, es decir, no hay interacción de partículas, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta, con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Esto significa que no hay aceleración. ¿Qué más? La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia, conocidos como sistemas de referencia inerciales. Son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta y se mueve con velocidad constante. Este último párrafo que les dice que la primera ley de Newton define un sistema de referencia inercial, tal vez es nuevo y es un poco difícil de comprender al principio. Un sistema de referencia inercial se refiere a que dentro de un sistema de estudio prácticamente no hay aceleración, se están moviendo a velocidad constante. Eso significa. Les voy a dar un ejemplo de un sistema de referencia inercial, es la Tierra. La Tierra se mueve a velocidad constante. Nada altera ese movimiento a velocidad constante. Por lo cual, como está moviéndose a velocidad constante, nosotros aquí adentro, dentro de la Tierra, no sentimos que se esté moviendo. Esa es la característica principal de un sistema de referencia inercial. No sentimos que se esté moviendo. A eso se llama sistema de referencia inercial. ¿Qué más? En la realidad es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación del sistema inercial. Les voy a dar un ejemplo y con esto voy a acabar de un sistema de referencia no inercial. Cuando nosotros nos subimos a un ascensor y el ascensor empieza a subir, hay una sensación de vértigo de las personas. Antes se sentían mucho más los ascensores, ahora mucho menos por la tecnología de los ascensores, pero aún así existe. Si ustedes se suben al ascensor, el ascensor va a subir. Por un instante en que el ascensor está con velocidad cero y llega a una velocidad constante, ustedes como que se sienten más pesados. ¿No les ha ocurrido? Es como que su corazón se baja un poquito. Esto es debido a que ese sistema de referencia no es inercial, es decir, tiene una aceleración. Y esa aceleración produce que ustedes sientan un cambio dentro del sistema. No sienten que están a velocidad constante, sino sienten que hay una aceleración. Ese ejemplo que les doy es un ejemplo de un sistema de referencia no inercial. Y la Tierra, dentro de la Tierra, nosotros que estamos, es un ejemplo de un sistema de referencia inercial. Con eso quiero acabar.
hemos visto un poco de la primera ley de Newton. La siguiente clase o el siguiente video les voy a tratar de dar un poco más de explicación. Nos falta la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza, que prácticamente se concluye en una ecuación. Y la tercera ley de Newton, que es prácticamente una ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Y vienen muchos ejemplos, ¿no? Me voy a adelantar un poco al final del capítulo, de dónde salía este gráfico. Lo vamos a volver a ver, pero con esto allá acabo. ¿Se acuerdan de la persona jalando al burrito? Esta persona jalaba al burrito, pero el burrito ofrece resistencia, no quiere avanzar. Entonces la persona se cansa y dice, ya bueno, si no quiere avanzar lo dejo, que se quede, me voy. Y en cuanto la persona se va, el burrito le sigue. Es un buen ejemplo del tipo de fuerza que existe en la naturaleza, ¿no? El burrito no quiere avanzar porque lo están obligando y debe estar cansado. La persona se cansa y se va, pero el burrito por no perder a su dueño lo sigue forzadamente. Entonces, la conclusión es que hay diferentes tipos de fuerzas en la naturaleza, no solamente la fuerza física, que también pueden producir movimiento, ¿no? Y las leyes de Newton se aplican en todos los tipos de fuerzas, por si acaso. Muy bien, todo esto es muy interesante. Les invito, por favor, a que hasta donde hemos avanzado, que es la primera ley de Newton, repasen. Y la última parte de la siguiente, las dos leyes de Newton restantes que nos falta, por favor vayan estudiando en sus casas hasta la siguiente clase. Yo les voy a mandar el resto del video de estos dos, del resto de dinámica, pero vayan estudiando por su cuenta. ¿Ya alguien tiene alguna consulta? Si alguien tuviese alguna consulta en este momento, estoy atento y bueno, si no, voy a ir cerrando ya la clase. Para despedirme, les deseo por favor que sigan estando en sus casas, les deseo que su familia esté bien, que ustedes se encuentren bien. Por favor, tomen todos los recaudos necesarios. Esto todavía no ha llegado siquiera a empezar este tema de la pandemia en nuestro país. Tomen todas sus precauciones, cuiden a sus personas mayores, aliméntense bien, traten de crear hábitos en sus casas para no aburrirse tanto. Traten de inventar y estudiar otras cosas alternativas que también les va a distraer mucho, de acuerdo a los gustos que cada uno tenga. Vayan viendo cosas que les pueden interesar, sean investigativos antes que fácilmente perder el tiempo. No les digo esto porque estar con internet en la casa, entrar a tu celular a ver Facebook o YouTube, es para perder 2 o 3 horas estando ahí. Te vas a ver un video de algo y no sé cómo acabas en otro video y ya estás viendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, no digo que esté totalmente a hacer eso, pero hacer solo eso sí está mal, ¿no? Perder el tiempo, mucho tiempo en redes sociales es un error. Entonces traten de aprovechar su tiempo. Ya si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Voy a cerrar la reunión. Les deseo a todos que estén bien y la siguiente semana vamos a tener más novedades y les voy a comentar qué es lo que se va a pensar hacer para retomar las clases. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta ahí nos quedamos. Que les vaya muy bien. Adiós.